Bueno, aquí nos pide crear este triángulo que se ve acá, con una perforación en el centro. Acá vamos a usar polilínea, se podría hacer también con polígono. Y vamos a usar un poco las líneas auxiliares, estas líneas de construcción que se llaman en FreeCAD, que son líneas auxiliares. A diferencia de estas, que son las líneas definitivas o finales. Generalmente estas se colocan de color verde o blanco, verde cuando ya está totalmente restringido, blanco cuando todavía no está totalmente restringido, y estas suelen ser azules de trazo en el nuevo FreeCAD. Entonces, fíjense que esto es un triángulo equilátero, lo dice en el PDF, o sea que tiene todos sus lados iguales. Por eso lo primero que hay que hacer es decirle que todos los lados sean iguales. Hay que hacer que sea simétrico estos dos puntos al eje Y, para que se mueva sobre ese eje, para que sea más fácil visualizarlo. Entonces vamos a crear un nuevo sketch. Le tengo que decir sobre cuáles de los ejes lo quiero crear. Puedo también hacerlo, primero crear un cuerpo y dentro de ese cuerpo un sketch, ¿sí? Si yo creo el sketch directamente, me crea automáticamente un cuerpo. Fíjense que igual no me muestra para seleccionar acá. Lo puedo hacer de este lado. XY, por ejemplo, vamos a usar. Pero si creamos un body primero y después el sketch dentro de ese body, ahí sí ya se me ilumina acá, aunque no hubiese habido problema en seleccionar el plano acá recién. Entonces, lo que pasa es que al haber un cuerpo creado, cuando yo estaba generando otro sketch, es posible que lo meta dentro de ese cuerpo al sketch. Para evitar eso, lo ideal sería crear un nuevo body. Si estoy en Part Design pasa esto, y dentro de ese body o cuerpo un sketch. Ahora seleccionamos XY, ahí está la cruz de los ejes activada, la voy a desactivar. Este cuerpo es independiente del anterior, que lo tengo oculto. Volvemos a doble clic sobre el sketch y me pide que use polilínea. Podría usar acá, yo tengo acá un triángulo centrado, y lo podría centrar acá, pero me pide usar polilínea para practicar, y hay que desactivar las restricciones automáticas. Desde acá las desactivo para colocarlas manualmente para practicar. Entonces uso la polilínea y vamos a hacer esto. Así, ahí se ilumina y lo suelto. Ahora le digo que ese punto con ese y con esta línea sean simétricos. ¿Qué más observo acá? Bueno, fíjense que este punto yo lo puedo mover de ahí. Si yo lo quisiera anclar acá a este eje, tendría que agarrar, seleccionar el puntito, seleccionar la línea y decirle que sean coincidentes, y se me hace esa representación. Ahora este ángulo hay que decirle que todos los lados son iguales. Este triángulo, perdón, lo selecciono a todos, le pongo igualdad. Entonces ahora es un triángulo equilátero. Me falta decirle la altura que hay entre ese punto y ese punto. Sin embargo, primero hay que crear esta línea que me pide acá. Dice bien, entonces vamos a crear una línea vertical que sea coincidente con este punto, y acá con esta línea horizontal. Ahora hay que decirle, porque esto no está conectado, hay que decirle que este punto con ese
del vértice del triángulo sean coincidentes, y hay que decirle que esta línea tiene que ser perpendicular con esa, ¿sí? Y también hay que hacer coincidente este punto con esta línea, y ahí estaría. Ahora esta línea es solo de construcción o auxiliar, entonces ¿qué hay que hacer? Seleccionarla, ir acá donde dice geometría de construcción, lo selecciono y ahí se transformó en azul de trazo. Entonces si yo cierro el sketch no se observa esa línea porque no es la definitiva, las definitivas son las otras. Esta solo me sirve como auxiliar. Después, para obtener el centro del triángulo, o antes de eso en realidad, hay que decirle qué distancia hay de este punto a este punto, que serían 30. Entonces voy acá a cotas, selecciono ese punto con este punto y le tengo que poner 30 milímetros. Listo. Ahora ya está restringido verticalmente. Ahora tengo que establecer el centro del triángulo. Entonces tenemos que trazar esta línea auxiliar ahí. Entonces vamos a ir acá. Yo puedo directamente hacer la auxiliar de un principio. Cliqueo acá y esto se pone azul. Entonces ahora tomo esta línea. Se ilumina ahí, pero como no está la restricción automática, no se va a vincular. Pero se supone que al iluminarse lo deja ahí cerquita. Bueno, acá yo le tengo que decir que este punto con esto sean coincidentes y que esta línea con esta sean perpendiculares. Y ahora le tengo que decir que ese punto con eso sea coincidente. Y ahí ya lo tenemos. El centro del triángulo estaría ahí. Entonces ahora hay que crear una circunferencia de radio 5, o sea que tiene 10 de diámetro. Y ahora después hay que restringirla a estas dos líneas. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos acá ya no lo pongo que sea blanco porque no es de construcción. Voy a crear el círculo en cualquier punto. Desde ya le puedo decir, esto tenía 5 de radio, o sea que tiene 10 milímetros de diámetro. 10, enter. Y ahora le voy a decir que este punto sea coincidente con esta línea auxiliar y que ese punto también sea coincidente con esta otra línea auxiliar. Y ahí quedó, centrado. Y ya está restringido en cuanto a su radio. ¿Qué nos está faltando para que quede totalmente restringido? Tenemos que hacer coincidir el centro del círculo o del triángulo con este punto, que es el cruce de los ejes. Entonces le digo que ese punto con este sean coincidentes. Y ahí se puso todo en verde y está totalmente restringido. Bien. Si ustedes observan acá, cerca de las líneas, tenemos las restricciones, que las podemos hacer visibles o no. Serían todo esto. Si presiono acá el ojito y se cierra, no puedo ver las restricciones. Si lo vuelvo a presionar, se ven las cotas, las igualdades, la perpendicularidad, la simetría, la coincidencia. Todo eso se ve con esos simbolitos que los tengo acá a la izquierda también, donde dice restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá esta cota, si se la selecciono de este lado a la izquierda, acá se pone verde. ¿Qué otra cosa? Perpendicularidad, ahí se puso verde este perpendicular. ¿Sí? Yo las puedo hacer que se vean o no desde acá, o incluso seleccionándola de acá la puedo eliminar si yo quiero. Bueno, una vez que está listo, cerramos y me pide que lo extruya 5 milímetros. Seleccionamos el sketch, extruir 5 milímetros, ok, y ya estaría listo
este triángulo con ese agujerito en el centro, que tranquilamente podría ser una arandela triangular de suplemento.